Hablabas de la honradez intelectual, del deber, de algún modo, que un gobierno de signo político de izquierda estaba obligado a presentar la reforma del régimen. De mal modo, en mal momento y en pésimo tono. ¿Cómo es que pensaban sacarlo? Bueno, es que mira, el tono crees tú que es malo, porque tú no estás de acuerdo con ese proyecto y en todo lo que nosotros decimos es un mal tono. Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues tremenda y regañiza se llevó René Delgado por parte del mismísimo Pablo Gómez. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, ya que estuvo intensa la entrevista y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Hoy tenemos por invitado, diría, a un expreso político del 68, un hombre de izquierdas de larga trayectoria, ha sido dirigente de los partidos Comunista Mexicano, Socialista Unificado de México, Mexicano Socialista, de la Revolución Democrática y es actual miembro de Morena. Un hombre que además ha sido 5 veces diputado federal, una vez senador de la República, una vez diputado local y naturalmente ha sido también representante tanto de partido como de la Cámara de Diputados en lo que fue el Instituto Federal Electoral. Es actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero la razón por la cual lo hemos invitado es que es el coautor de la iniciativa de reforma constitucional del régimen político electoral mexicano. Se trata, desde luego, de Pablo Gómez. Pablo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya dije que fuiste coautor de la iniciativa constitucional de reforma del régimen político electoral. Fuiste también coautor de la iniciativa de reforma a nivel reglamentario que está en discusión estos días. No, porque ese proyecto nació en la Cámara, no nació en el gobierno. En el gobierno una revisión que yo veo que fue muy apresurada y quizás solamente de lo que era originalmente el proyecto, llamado opción B. Sí. Esa se hizo en el grupo de Morena en diputados. Una cosa que no se había presentado antes es que los diputados hacen un proyecto y lo envían para opinión al presidente, pero ya hecho. Normalmente era al revés, ¿no? Sí. En la tradición política mexicana y de otros muchos países. Es el presidente el que consulta al Congreso, no es el Congreso. Por la circunstancia en la que ese proyecto se hizo. Circunstancias muy traumáticas, muy fuera de lo normal. Cuando el Ejecutivo presenta un proyecto, es obvio que la mayoría lo va a apoyar, aunque lo modifique. El problema es que la oposición no quiso entrar, ni siquiera a discutir. Acusa a Morena de que no le cambien una coma a los proyectos del presidente, cosa que no es cierto, porque jamás ha ocurrido. Jamás. Pero no quiere proponer una sola coma, por la posición que tuvieron de bloqueo de toda reforma constitucional, de todo proyecto presidencial. Se ponen de acuerdo el PRIAN en bloquear como táctica política de desgaste y confrontación. Parlamentariamente es válido. Pero genera una serie de estropicios, vamos a decir, ¿no? El tema de fondo no se discute porque ya algunos consejeros del INE dijeron que no es necesario hacer reforma alguna, pero ninguna quiere decir ninguna. Y la oposición toma el argumento y lo repite con propósitos políticos. Vamos por partes, Pablo, estás haciendo cosas muy interesantes. ¿Te parece que hubo una revisión apresurada por parte del gobierno de la iniciativa que elaboraron los diputados de Morena? No la que elaboraron los diputados de Morena, sino la que negociaron los diputados de Morena con los dos partidos con los cuales hacen la mayoría en la Cámara de Diputados. PT Esa parte fue la que no se revisó bien, se revisó apresuradamente, no el original proyecto. Ahora, pero eso dijiste tú muy elegantemente, negociaron con el PT y con el Verde, eso fue una tranza. Pero eso no es ninguna elegancia decir que negocias un proyecto, no, es una realidad. No, pero es distinto entrar a negociar. Pues si negocias es por los votos. A ver, un partido en cualquier parlamento del mundo, un partido que negocia con otro es porque necesita los votos del otro. Y lo que van a hacer es discutir las propuestas de ese segundo partido y ver si las aceptas o no. Creo que ahí se cometieron 2 errores, no son tantos como dicen, ¿no? Pero 2 errores sí pues, importantes, ¿no? El modificar el
pero no para reducir el umbral electoral que se requiere para conservar el registro, que es 3% a nivel nacional, y reducirlo en un mecanismo que no procede, que no es congruente con la Constitución, de limitarlo a 17 estados. Entonces, eso fue un error gravísimo, era una vieja propuesta, no debía haberse aceptado de ninguna manera. Y la otra cuestión es el compartir votos. Vida eterna, la cláusula de vida eterna que me aseguran que yo puedo transferir votos de un partido a otro. Como era antes, es decir, este sistema ya existió Sí. y se ejerció durante muchos años. No es una cosa nueva. Ahora, yo entiendo, Pablo, que los autores de la reglamentaria, no de la constitucional, fueron Hamlet García y Sergio Reyes. ¿Tuviste oportunidad de revisarla tú siendo el especialista del gobierno? A ver, es que una vez que hicieron con una colección de propuestas, esto es una cosa bastante irrelevante, ¿no? Es una forma de proceder, no es una forma de decidir contenidos de fondo, ¿no? Una vez que se hizo la recopilación de proyectos que se han presentado durante muchísimos años, hay algunos ahí que fueron presentados por mí, alguna vez uno de ellos ya fue aprobado por la Cámara y se quedó congelado en el Senado, etcétera. Hay una gran cantidad de cosas. Y cosas muy importantes que están surgiendo ahora, que van en la dirección de fortalecer la aplicación, o más bien el respeto del artículo 7º constitucional, que consagra la libertad de difundir ideas por cualquier medio. Que eso es para nosotros una cuestión, no quisiera usar el término sagrado, pero para darle la relevancia o la majestad que se requiere, sí, sagrado. Eso es una cosa esencial. No, la izquierda mexicana, una de las grandes cosas históricas que ha defendido es la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio. Ese es su origen como corriente democrática nacional en México, de la izquierda. Entonces, eso es básico. Y hacia allá se está dirigiendo lo bueno y lo esencial del proyecto. Lo otro yo lo veo como un error, algo que no debió haberse hecho, que ya eran propuestas de muchos años también, que toda la vida Morena había dicho que no estaba de acuerdo y que debió haber insistido en que Ahora, no iba a llegar Pablo, a un acuerdo. Tú has negociado varias reformas electorales, digo, tanto así que por eso el presidente te pide a ti y a Horacio Duarte que hagan la reforma constitucional. Bueno, él hizo una gran parte de esa reforma como ideas propias. O sea, no era nada más dos personas, eran 3 personas, porque el presidente tenía una cantidad de planteamientos que durante 25 años fue elaborando, así como todos los demás. Es un coautor más. Ahora, ¿por qué, Pablo, la hicieron en el segundo trienio, en víspera de la elección presidencial del 24, y no en el primer trienio, cuando tenían mayor fuerza, tenían mayor legitimidad y podían entrar a buscar consensos? La impusieron. No la impusimos, tan es así que no se aprobó. ¿Cuál imposición? No la pudieron, los proyectos no se imponen, se imponen las cosas, las leyes, pero no los proyectos de ley. No. Esos son para discusión y negociación, que eso fue lo que hicimos. ¿Por qué tarde? No, pero no fue tarde. Yo creo que no hubiéramos podido de ninguna manera sacarla cuando había que sacar cuestiones políticas en la Constitución, como por ejemplo ratificación de mandato, como por ejemplo las modificaciones que hicieron a la consulta popular, cuando estábamos modificando la Constitución en todos los periodos. Pero ahí hay prioridades, Pablo, tú sabes. Claro, la prioridad la tenía en ese momento el derecho a la educación, el derecho a la salud, una serie de derechos que no existían plenamente en la Constitución y que pusimos en la Constitución, y otras cosas que había que quitar de la Constitución. Por ejemplo... ¿No era prioritario para ti la reforma del régimen político electoral? Bueno, siempre es prioritario, pero vamos, cuando tienes 15 cosas, no las puedes hacer al mismo tiempo en materia de una reforma constitucional. Lo que ha hecho la Cuarta T en materia de reforma constitucional es una cosa gigantesca desde el punto de vista de los derechos, no de mecanismos, etcétera. Aquí, en la reforma electoral, en realidad no hay más que en la elección de autoridades un nuevo derecho que antes no existía. Pero todo lo demás son mecanismos a través de los cuales se quiere crear una nueva forma de representación popular, sobre la base de que ya existe el derecho de votar y de elegir representantes, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en que cometieron varios errores en la estrategia? No estoy hablando del contenido de la reforma constitucional. Hostigaron al INE,
hostigaron a 2 de los consejeros, se lanzaron contra los partidos que no la veían con buenos ojos e incluso contra la ciudadanía que ofreció resistencia. ¿Cómo pensaban sacarla? A ver, es que lo que se tiene que entender de una buena vez por comentaristas y estudiosos y analistas es que estamos en una lucha política muy fuerte. A ver, eso de hostigar no es verdad. El poder político en México tiene la capacidad de hostigar, como ya lo ha demostrado en el pasado, a los comentaristas y a los políticos hasta hacerlos pedazos. Ahora, eso no lo hará nunca este gobierno, el gobierno actual. El gobierno actual lo que hace es garantizar el ejercicio en términos absolutos, por lo que le corresponde al Poder Ejecutivo de la Unión, de la libertad de difusión de las ideas y crítica por todos los medios. Imagínate a Pablo Gómez. Sí, nunca han tenido esa libertad tan amplia como hoy la tienen, aunque no lo reconozcan, que con su pan se lo coman, porque la verdad es que nunca ha habido la libertad que hay hoy para hacer la crítica. Pablo, si tú escucharas al secretario de Gobernación, siendo oposición, decir que los consejeros del INE 2 se van a ir con la cola entre las patas, ¿lo hubieras criticado duramente? Se los han quitado, quitaron a todos de un solo golpe, quitaron a todos los ministros de la Corte de un solo golpe. Algunos lo llamaron golpe de Estado constitucional, los quitaron a todos. Quitaron a todos los consejeros, los mandaron a la calle, el IFE se quedó sin presidente. A ver, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de que el presidente de la República critica al INE, pues qué bueno que lo critica él, ya era hora que lo hiciera, siendo presidente y en público. Toda la vida antes lo criticó, ¿por qué ahora no? Porque es presidente, él también tiene la libertad, igual que ustedes, para difundir ideas por cualquier medio, y la tiene que ejercer. Porque si él no la ejerce, si él se detiene en eso, bueno, pues se cae todo el edificio sobre el cual esos derechos se ejercen. Entonces, no hay que caer en esos engaños, y mucho menos en la hipocresía. La hipocresía creo que está del otro bando, pero no puede surgir del bando que la critica, o sea, del bando del gobierno. Híjole, Pablo, pero si tú eres político y tú sí sabes de la materia. Pero no soy cortesano. Si hablo de política es porque quiero cambiar, transformar el Estado y la sociedad. Pero no lo pudieron. No, no se pudo. Fíjate, no se pudo ahora, pero se podrá después. Que el doctor Ernesto Zedillo prácticamente llegó a cometer algo que denominaban un golpe al Poder Judicial. ¿No está el presidente Andrés Manuel López Obrador dando un golpe parlamentario? ¿A quién le dio el golpe parlamentario? ¿A quién quitó? No. ¿A quién removió? A ver, hay varios consejeros que se van a ir porque se les vence el plazo para el cual fueron designados por los partidos políticos. Bueno, uno de ellos fue designado directamente por el entonces presidente, como siempre se hizo, casi siempre. Pues el consejero presidente, casi siempre, solo con una excepción, lo ponía el presidente de la República. Ese era el estilo. Los demás consejeros negociaban entre los partidos. Cada quien tenía una cuota y designaba el que quería. Lo que yo he dicho es de que lo que se trata es de que los partidos ya dejen de tener consejeros con voto en el INE. Ya, que eso ya se acabe. Bueno, ese era en esencia lo que se quería, lo que se quiere, a través del proyecto de reforma constitucional presentado por Andrés Manuel López Obrador al Congreso. No para imponer nada, para discutir una nueva forma de integración de los órganos electorales. Pero no lo quisieron discutir, Pablo. No lo quisieron discutir. Ustedes. Bueno, ya. Nosotros estábamos abiertos al debate, lo citamos 5 veces, se tomaron 3 veces el acuerdo de hacer Parlamento Abierto, 1, de hacer negociaciones organizadas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara. Nunca fueron con su propuesta a decir, quítate la tuya y vengo a poner la mía, porque no se ponen de acuerdo entre ellos en una. Esa es la verdad. Ya. Y porque no tienen interés en que el gobierno avance en alguna dirección, no con sus votos. Tienen la llave de la reforma constitucional, la ejercen aunque no tengan propuesta alternativa a la que presente el presidente. Nunca la izquierda se comportó así, ¿eh? Siempre hicimos propuesta alternativa. No solo se oponían, proponían según. Proponían. Déjame proyectar algo que dijiste en el Instituto de Investigaciones Jurídicas la semana pasada. Creo que podemos notar en la iniciativa original que ayer fue desechada en la Cámara de Diputados, presentada por el presidente de la República, 3 grandes materias
íntimamente vinculadas, desde luego, el sistema de representación política, el sistema de partidos y el sistema institucional electoral. La iniciativa del presidente no es una reforma electoral como otras que ha habido, no pretendió ser eso, sino una reforma política. Ahí está lo que dijiste en Investigaciones Jurídicas. Has de estar frustrado, Pablo. Oye, ¿cuántos años crees que tengo en la lucha política? Si no me han podido frustrar, ni la cárcel, ni los congelamientos, persecución, y tampoco hemos ido a elecciones muchas veces. Hemos ganado elecciones con la mayoría popular y hemos perdido cuando la mayoría popular está esta vez con los otros partidos. Tú dices, pero nunca me frustré. Oye, ibas por una reforma político-electoral y están en una reforma reglamentaria que está muy lejos de la que tú propusiste. Bueno, no es que esté lejos. Sencillamente, no podemos en este momento, a través de leyes, llegar a los objetivos de la iniciativa que era de reforma constitucional. Sí. Bueno, la reforma constitucional no pasa porque no tenemos la mayoría suficiente. Bueno, cuando haya la mayoría suficiente, se volverá a presentar. Ya no la van a intentar en este sexenio. No lo sé. En este sexenio no va a cambiar la integración del Congreso. Al final del sexenio cambiará la integración del Congreso. Pero sí también pueden cambiar de punto de vista, algunos. Si un partido, PRI o PAN, cambia de punto de vista, se quiere sentar a discutir un andamiaje constitucional nuevo para poder arreglar el sistema político del país, podría ser. ¿A poco te deja contento llevarte el reintegro cuando pensabas llevarte el premio mayor con una reforma constitucional? A ver, no creo que el símil sea bueno, porque esto es un proceso. La lotería no es un proceso. Compras un billete. Yo nunca he comprado más que un cachito, nunca compré un entero, ¿no? Nunca pensé llevarme todo el premio, sino la 20ª, 30ª parte. No cabe la cosa. A ver, lo que tenemos aquí son procesos. Este gobierno estaba obligado a poner en blanco y negro y presentar al Congreso una reforma política que fue pensada, analizada a través de 20 años. Sí estaba obligado este gobierno. Hay una nueva fuerza gobernante que no debe quedarse callada en relación con las reformas del sistema político. No es el primer país en... Pero es una suerte de testimonio. No es una suerte de testimonio, es una suerte de hacer la lucha política con apertura, con verdad, con honradez intelectual. Y bueno, yo sé que en la política mexicana la tradición es no tener ninguna honradez intelectual, ¿no? Decir todas las mentiras que se te ocurran con tal de arrinconar al adversario. Pues ya lo estamos viendo, incluso alrededor de esa reforma que dijeron que decía lo que nunca ha dicho. Bueno, puras mentiras. Déjame interrumpirte ahí porque quiero abundar en ese capítulo, pero déjame ir primero a un corte. Con Pablo Gómez, coautor del proyecto de reforma constitucional del régimen político electoral. Hablabas de la honradez intelectual, del deber, de algún modo, que un gobierno de signo político de izquierda estaba obligado a presentar la reforma del régimen. De mal modo, en mal momento y en pésimo tono. ¿Cómo es que pensaban sacarlo? Bueno, es que mira, el tono crees tú que es malo, porque tú no estás de acuerdo con ese proyecto y en todo lo que nosotros decimos es un mal tono. No, fíjate que no. Bueno, fuera entonces, de la elección de consejeros y magistrados, hay partes muy rescatables. Pues, a ver. O había. Ay, eso de aquí no hay pasado. Aquí todo es presente. Mira, digámoslo así. El presidente estaba obligado a decirle al país cuáles son las reformas políticas que considera, porque eso afectaba también a los congresos de los estados y a los ayuntamientos, no solamente el Congreso Federal. Era un sistema de representación nuevo, un sistema de constitución de la autoridad electoral nuevo y un sistema de partidos nuevo. Ahora, para quitar todo lo malo que se ha visto en esos tres sistemas, en esos tres aspectos del sistema político electoral de México. Ya tocaste un renglón fundamental. Espérame tantito, nomás te digo esto, que era a donde quería aterrizar. Si la oposición dice no, ellos tienen que darle la cara al pueblo. La mayoría de los mexicanos y las mexicanas está de acuerdo con nosotros en ese proyecto de reforma política. Y ellos están, por su propia boca, ubicados otra vez en la minoría, un año antes del proceso electoral constitucional para elegir presidente y Congreso. Entonces, ellos son los que se desgastaron. ¿Tú crees? No nosotros.
Eso vamos a verlo, Pablo. Pero fíjate qué curioso. Claro que lo vamos a ver como toda Me has aseveración. dicho que el presidente quería tocar a fondo el problema de la representación. Pero curiosamente el presidente siempre dijo que iba a desaparecer a los plurinominales. ¿Esa es la idea? No, desaparecen a los uninominales. Y a los pluris. Porque los haces pluris... 32 listas, esos son plurinominales. A ver, espérame, Teto. No son plurinominales en el sentido que lo son hoy. A ver, México no se divide en 5 pedazos, se divide en 32. Bueno, 2. Nosotros no estamos de acuerdo en que las mafias, o no mafias, no todas lo son quizá, pero son cúpulas, son burocracias, se lleven 200 diputados de los partidos. Porque están hechos, los plurinominales, para que las directivas de los partidos se lleven 200. No salió así el proyecto de Reyes Heroles. Era para que la oposición tuviera 100. Bueno, luego metieron al PRI, lo invitaron, Miguel de la Madrid. Bueno, invitó también a su partido. Y entonces, entre todos los partidos, se lleva, que tienen registro y que lo mantienen, se llevan 200, pero son diputados de dirección nacional, no de dirección local. 1. 2. Seguimos queriendo quitar a los pluris. Dicen, pero tú fuiste pluri. Bueno, cuando no había más que una forma de ser, en 79, ¿no? Yo siempre fui de distrito y fui senador uninominal. Porque los pluris no me daban a mí, porque no era de ninguno de los grupos amafiados que se dividían entre ellos y negociaban entre ellos. Los pluris, no las listas. Sí. Pues yo no era así. Entonces, por eso tuve que ir a hacer las campañas y todo, ¿no? Bueno, pero eso nos dice mucho. Y esos 32 estados donde van a salir diputados por lista proporcional es otra cosa, porque son listas abiertas, en donde el que decide el orden es el elector. Eso no está en la reforma. Pero lo planteamos. Bueno, sí, pero no estaba en el eso se tiene que poner en un mecanismo de ley. No, eso pero es lo mucho más. La propuesta lo que hacía era fortalecer a la partidocracia, ¿eh? No, porque cada estado iba a tener sus propios. Pues sí, pero tú dices la partidocracia es nacional. No es una suma de 32 estados, porque eso ya no sería partidocracia, sino ya sería una federación. Pues a eso tenemos que ir también en los partidos, para darle fuerza a las diputaciones de los estados. Y dijimos con toda claridad, y lo repetimos mucho, cada elector hará el voto a favor de un candidato y de una candidata. La lista es abierta, lo dijimos. Lo dijeron. ¿Y lo escribimos? No lo escribieron. Bueno, claro que lo escribimos. Sí. Está escrito en muchísimos pero no en el proyecto argumentos. Déjame volver a rescatar otro pasaje que me llamó mucho la atención de lo que dijiste en Investigaciones Jurídicas. Si te parece, lo vemos. Yo creo que en este momento sería un error muy grande plantearse una reconciliación entre la nueva fuerza gobernante del país y el Estado corrupto. Un error muy grande. Es una cuestión a la que no nos puede llevar la rispidez política. Ahí está, Pablo. Primero, ¿quién es el Estado corrupto? El viejo régimen, el PRIAN. ¿Quiénes hicieron el Estado corrupto? A ver, ¿quiénes hicieron el Estado corrupto? El PRI. ¿Quiénes lo replicaron y lo sostuvieron? Y aún, en algunos casos, lo profundizaron. El PAN. Entonces el Estado corrupto es el PRIAN. Pero fíjate, no nos hagamos bolas. No llegó del cielo. Ok. Pero entonces tú dices que es un error entrar a conciliar. Reconciliación. Reconciliar. Pero ¿por qué nos tenemos que reconciliar si siempre hemos sido distintos? Nunca hemos sido novios. Pero entonces, los novios se reconcilian. Ok. Pero nunca fuimos novios de esos pero forman partidos. Parte del sistema de partidos. De acuerdo, pero eso viene de la ley, no viene de las decisiones. ¿Cómo quieren reformar si no quieren entrar a reconciliar o a conciliar? No, queremos negociar proyectos concretos. Siéntense a negociar y los recibimos como lo que son. Expresiones vigentes, encarnaciones del Estado corrupto. Ya sabemos lo que son. ¿Tú crees no nos engañamos? ¿Tú crees que se van a sentar a negociar? Sí, se lo han hecho antes. Sí, dices, a ver, de entrada ustedes son una bola de corruptos. Pues ya sabemos, no es que nosotros lo digamos, el pueblo mexicano entero lo sabe de sobra. ¿No cabemos todos en ese estado? Todos cabemos, incluyendo los corruptos. Claro, y la prueba es que antes gobernaban, no solo cabían, decidían todo.
todo ellos. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque hay una nueva fuerza gobernante en este país por una decisión que no se tomó en un órgano electoral, como dicen algunos patanatas, ¿no? Eso lo dicen, que no se mide, que qué desprecio por el pueblo, qué desprecio por el ciudadano que vota. ¿Quién decidió que hubiera una nueva fuerza gobernante? Pues una mayoría ciudadana del pueblo de México. Pero fue una elección, no fue una revolución, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pero las revoluciones no suelen votarse. No suelen. Ha habido algunas que se votan, pero normalmente no se votan. Nosotros no hicimos una revolución. No hicieron una revolución. No la hicimos, obviamente. No se ha hecho una revolución. Pablo, sobre la base de lo que me dices, que los que se desgastaron al repudiar la reforma constitucional es la oposición y no ustedes, me hace a veces pensar, y no solo a mí, que de pronto todo esto era un ardid y no una sincera propuesta de reforma. No, el asunto lo resuelves fácilmente, sin preguntármelo a mí, preguntándotelo a ti mismo. ¿Para qué tendríamos el gobierno actual que presentar una reforma política tan de fondo y tan significativa y tan bien pensada? Perdón, no me estoy dando guayabazos, porque además ni siquiera es producto de mí, nada más. Yo colaboré en la hechura, pero éramos varios. Y todo el mundo puso ideas y todo el mundo las contrastó. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia de lucha por un sistema democrático y poniendo siempre en el centro de todo la lucha contra la compra de votos. Mira, te voy a decir una cosa que la derecha y los críticos del gobierno actual no son capaces de reconocer por falta de honradez intelectual. Por primera vez en 2021, el gobierno federal no compró votos, por primera vez, ni dio dinero para que otros compraran votos, por primera vez. El gobierno federal, por desgracia, la compra de votos no se ha acabado. Lo vimos en Tamaulipas, en la última elección, no solo en Tamaulipas, pero principalmente en Tamaulipas. En Tamaulipas, el PAN hizo lo que varias veces le hizo el PRI al PAN. Comprar votos para ganarle y hacerle fraude. Pero no les alcanzó la compra de votos. Ganó Morena. Ganó de los 6 estados, ganó 4. Tampoco somos la aplanadora que fue alguna vez el PRI. No compramos votos, punto. Pero tienen programas sociales de un perfil clientelar inocultable. ¿Por qué dices tú que perfil clientelar? Porque el problema ¿De qué manera se controlan 2 millones de muchachos que trabajan, cada uno de ellos en una empresa distinta y que ganan 5,000 pesos? A ver, ¿de qué manera los controlas? ¿De qué manera los reúnes? ¿De qué manera los convocas? ¿Y de qué manera le sacas el voto? No hay manera. ¿De qué manera le sacas el voto a los adultos mayores cuando los adultos mayores saben que su pensión alimentaria está en la Constitución, que no se las da ningún gobierno, que pusimos en la Constitución? Eso para que ningún gobierno venga de derecha después a quitárselos. Pero tú eres economista, Pablo. Tú sí sabes que el problema de la pobreza está en lograr empleos. En vez de entregar los empleos, están los muchachos trabajando. Ese es un problema. Bueno, se está creciendo 1 millón de empleos nuevos en el último periodo. Los programas sociales de este gobierno no son clientelares. No en el sentido de una estructura, una organización para obtener votos. Nosotros no buscamos con los programas sociales, con la política social vista en su conjunto, ganar los votos. Son votos cautivos, Pablo. No, pero ¿de qué manera son cautivos? Hombre. Si no les puedes quitar la pensión, no les puedes quitar el trabajo, no les puedes quitar el subsidio de los campesinos para la plantación de árboles, no les puedes quitar lo que no puedes quitarles. ¿De qué manera hay una relación de cautiverio? No hay relación de cautiverio. No. Dime cómo. A ver, si tú, que ya tienes edad, tienes tu credencial del Banco del Bienestar y recibes cada 2 meses una X cantidad, 3,000, lo que sea, tú te vas a sentir cautivo, tienes que votar por Morena, votas por el que te dé la gana o no votas, si no quieres. Ahora bien, Pablo. Pero no estás obligado a votar por Morena. Lo que sí estás obligado es a reconocer que hoy tenemos política social seria, estructurada. Fuera de algunos problemas que yo sí reconozco. Bueno, haz otra propuesta y la consideramos factible. Bueno, porque también nos movemos. Regresemos al tema, Pablo. No lograron el proyecto de reforma constitucional. Esta vez, como tú dices, están proyectando una reforma reglamentaria que en vez de dar certeza jurídica y política, genera incertidumbre y desconfianza.
¿De quién está en desconfianza? Todo el mundo ve que no tiene la miga, tiene un carácter inconstitucional. No me refiero. ¿Estás hablando de todos los aspectos No. de ese proyecto o estás hablando de 2 o 3 que el primero que lo reconoció fue el presidente de la República? No, pero no es el único. Pero lo tenemos que superar. Sí, bueno, pero- entonces si es otro, dime otro. Yo creo que sí hay varios. Entonces, ¿cuáles? Tocan la estructura ¿Cuál? del Instituto La Nacional estructura del Electoral. instituto nosotros hemos propuesto, yo en lo personal, varias veces modificarla. Es absurda, no tiene Pero es sentido. constitucional, no es No, reglamentaria. no es constitucional. No me refiero a la estructura constitucional. Me refiero, por ejemplo, a la organización y a la capacitación. ¿Por qué 2 estructuras paralelas durante 2 años? Y cuando vienen las elecciones se unifican. ¿Por qué? Porque no tienen por qué estar separadas. Todo lo que proponemos es que capacitación y organización sea la misma dependencia, digamos, la misma vocalía en todos los niveles, la misma. No, yo sí creo que hay cosas. ¿Tienen que por le qué haber podrían dar. tantos vocales en las juntas? Esas son de ley. Nunca se llevaron a la Constitución. Yo hubiera sido el colmo, ¿no? Se metieron muchas cosas reglamentarias en la Constitución en materia electoral. Pero esto ya hubiera sido el colmo de los colmos. Todo lo que no se metió, no todo, pero una parte de lo que no se metió en la Constitución y que podemos arreglar desde fuera de la Constitución en la ley reglamentaria, pues hay que hacerlo. Esto yo lo planteé y se aprobó en la Cámara. En otros lados han taponeado esas reformas. A ver, que a cualquier servidor público el Instituto Electoral le ponga una multa cuando comete una transgresión, una infracción a la ley, aunque sea el presidente de la República, que le ponga la multa y le diga, me pagas tantos miles de pesos porque te multo. Actualmente eso no lo permite la ley. Porque ellos que tenían todo el funcionariado y se protegieron, generaron una ley para la impunidad de ellos. Y ahora quieren generar una para Nosotros la impunidad de ustedes. que somos gobierno, queremos quitar esa impunidad de los servidores públicos. O reglamentar la impunidad de ustedes. No reglamentarla, quitarla, porque a ver, estamos Fíjate. hablando de una ley que no es penal, es administrativa. Son multas. Sí. A ver, no estamos planteando, ni siquiera podríamos hacerlo para mejorar el catálogo de delitos electorales. Bueno, pero ya pusimos que el delito electoral fundamental es grave, no tiene ni fianza. El comprar votos, el usar recursos públicos. Bueno, eso ya lo logramos. Lo logramos en la Constitución. Lo pusimos en la Constitución. Esta fuerza. Y ¿Reconoces? ahora queremos que haya multas también para nosotros, que nunca las hubo, para los servidores públicos. Y ellos nunca pagaron una. Híjole, Pablo, ahora, no me has respondido a la pregunta que creo que con ella voy a cerrar la entrevista. ¿No temes que en vez de generar certeza y confianza en los comicios del 24, los están poniendo en duda? ¿Por qué en duda? Con la... No va a haber, Por el la gobierno forma- federal no va a comprar votos, no va a permitir que se compren votos. Eso suena como música para los oídos. Pero Pues, bueno, ya lo sobre la demostramos. base de que van a sacar una reforma reglamentaria sin el voto de la oposición, sin consenso. No temes. Nunca fue por consenso de toda la reforma. Eran algunas cosas por consenso, No, otras no. no Ese ponen- cuento del consenso es un cuento, mano. Lo dicen funcionarios electorales. Y ellos no son producto de un consenso entre partidos. Ninguno de los que están hablando así. Que se vean ellos, a sí mismos. Eso lo dice- Fíjate la falta de honradez intelectual que puede haber cuando se dice el consenso es la clave de todo. Tú no fuiste producto de un consenso. ¿Estás hablando de Lorenzo Córdoba? De él y de los otros. No es una cosa personal. Respóndeme. A mí él no me interesa. No me interesa, nunca me interesó. Respóndeme Si no es para personal cerrar. este asunto, es sistémico. Correcto. El problema. Cierremos la entrevista con una respuesta breve. ¿No están poniendo en riesgo el proceso electoral del 24? No, al contrario, le estamos dando garantías mucho mayores para combatir la ilegalidad, la compra de votos, la utilización del poder público para garantizar la elección de candidatos del partido propio. Estamos dando también algo importantísimo en esta reunión, en esta reforma, en este proyecto. Algo que va a tener una gran trascendencia a como veo yo que se está moviendo la institución electoral en este momento. Fortalecer el artículo 7º de la Constitución, en donde está garantizado, dice la Constitución, y es un derecho humano, no es cualquier otro Sí, sí, sí. derecho, la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio. Quien en este momento está luchando
porque eso se garantice, no son los opositores. A los opositores no se les ha molestado en absoluto. Es el gobierno el que quiere que a todos se nos respete, a todos, no por benevolencia gubernamental, sino por una estructura legal que permita que tú te defiendas y salgas adelante. Vamos a ver, Pablo, vamos a ver si la reforma reglamentaria tiene el efecto que tú quieres. Yo te agradezco mucho la disposición, me gana el tiempo, pero te agradezco mucho la disposición. Y yo te agradezco mucho la invitación y sobre todo, todas las réplicas. Bueno, pues ahí está el mismísimo Pablo Gómez, donde le pone una tremenda regañiza al mismísimo René Delgado, que no lo esperaba, ya que pues también le da una cátedra al mismo tiempo y salió regañado en su propio programa el mismísimo René Delgado. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerda si me puedes apoyar con estrellas que no afecte tu economía. En tu celular mero abajo aparecen las tres color dorado, le presionas, se le aparecen desde 99 hasta 530 estrellas, o en nuestros 3 puntos color morado le presionas en quiero colaborar y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras. En apoyo y consideración al canal te lo agradecería muchísimo. O si no, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook o una suscripción en parte de YouTube, y si le puedes dar like a los videos tanto como de Facebook como de YouTube, comentarios y compartirlos para que más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por el video. Recuerden regalarme un like en la página, en el video, comentarlo y compartirlo para que más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.